Bueno, un día como hoy, pero de 1935, fallecía, entre otros grandes eventos de la Argentina, nacimientos y desapariciones físicas, Carlos Gardel. ¿Mm? Carlos Gardel fallecía en un día trágico para lo que es el tango y obviamente las figuras de la República Argentina. Y vamos a aprovechar para recordar a Carlos Gardel pasando por Junín. Y obviamente cuando buscamos registros históricos tan antiguos, requiere ya de un poco más de investigación y por eso recurrimos al periodista Roberto Torres, que se dedica especialmente, entre otras tantas cosas que hace en el día, a eventos históricos. Roberto, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Un gusto estar en diálogo con ustedes. Bienvenido a ustedes a mi casa también, ¿no? Bueno, contame un poquito, Robert, cómo es el tema, cuándo fue el paso de Carlos Gardel por Junín y su relevancia y seguramente la cobertura que habrán hecho los medios de la época. Bueno, Carlos Gardel, yo creo que si lamentablemente, como sucedió, no hubiera fallecido en 1935 en este trágico accidente aéreo, creo que habría generado una relación con Junín como la generó Sandro en el tiempo, ¿no? Ujú. Un cariño, porque realmente queda de manifiesto de esa manera revisando las crónicas históricas y lo que ha sido, digamos, la trayectoria de Gardel en Junín. Estuvo formalmente 3 veces aquí en Junín. La primera de ellas, una, podremos decir que fue 4 veces que pasó por Junín, pero la primera por 1913 era una gira por la región que, bueno, fue algo muy circunstancial. Pero en 1921, exactamente 6 años faltaban para el centenario de Junín, pasó por Junín y brindó un espectáculo que fue la gira, la presencia de Junín más larga de Gardel. Hubo 3 funciones en 3 noches, el jueves 2 de junio, el domingo 5 de junio y el lunes 6 de junio de 1921, estamos ¿En qué hablando. lugar, Robert, esto? Las tres fue en el Salón Víctor Hugo, que no existe, o sea, existe la estructura abandonada, lamentablemente, ya en desuso, ahí en la calle Rivadavia, que fue la Ujú. sede de la Alianza Francesa muchos años, y hace ya aproximadamente 25 años que, por decir una cifra, está en desuso, abandonado. Bueno, conocemos un poco el devenir histórico de lo que ha sido esa propiedad en litigio, ¿no? Sí, sí, Allí actuó. y de lo cual queda muy poco, un poco bueno por el deterioro y otro poco porque sus anteriores dueños, los que se habían apropiado de ese lugar, les interesaba en realidad que se viniera todo abajo, ¿no? Y sí, realmente, lamentablemente, ¿no? Es así, pero es un inmueble de patrimonio histórico, cultural de la ciudad, hoy, bueno, en condiciones que no son las que corresponderían para un inmueble de esa envergadura, y Carlos Gardel lo eligió para sus primeras 3 funciones que fueron realmente un éxito muy importante, decíamos, en esas 3 noches, del jueves 2, del domingo 5 y del lunes 6. Inclusive en la primera función asistió Luis Ángel Firpo, quien justamente había llegado ese día 2 de junio a Junín, y estuvo en el espectáculo de Gardel en el Víctor Hugo. Inclusive Gardel le dedicó parte del show a Luis Ángel Firpo, ¿no? Esa visita fue indudablemente la que mejor fue recogida por las crónicas periodísticas de la época, especialmente en el diario La Verdad, refleja lo que pasó después, inclusive en la última función, en la previa, esos días donde no actuaba o tenía ratos libres, recorría la ciudad, lo que era el Junín de aquel momento, la parte céntrica, charlaba, firmó autógrafos, charló con los juninenses de aquella época, recorrió las cuadras y se paró, y por supuesto con el revuelo que indudablemente generaba su presencia aquí en Junín. Y la última noche estuvo en el bar El 43, que está ubicado en Roque Sempeña 79, Ajá.
hoy hay una firma comercial. Ese era un bar que el dueño había sido propietario también de uno de los primeros diarios de Junín, El Mentor, desde fines del siglo, que apareció en Junín desde fines del siglo XIX hasta 1940 aproximadamente. Y bueno, lo invitó Gardel al bar El 43, precisamente, y por supuesto no podía ser de otra manera que, además de cenar, cantara, ¿no? Brindaron un espectáculo así improvisado también a quienes tuvieron la oportunidad de estar presentes esa noche. Y luego de esa noche, era la última ya, a la mañana siguiente, a la madrugada, 5:30 de la mañana, tomaba el tren para volver a Buenos Aires. Pero cuando salió del bar el 43, el violinista, uno de los integrantes de la orquesta del bar el 43, que era el bandoneonista, Santiago Ritti, lo invitó a su departamentito, que era una pieza y un baño que daba a la calle, que estaba ubicado en Remedio Escalada de San Martín, hoy en ese momento la calle José C. Paz, a pocos metros de la calle Rivadavia. Y allí fue Carlos Gardel, junto con Rabasano, junto con otros músicos, y compartió prácticamente, no durmió esa última noche en Junín, porque a las 5:30 inmediatamente salieron desde ese lugar donde estaban a tomar el tren para volver a Buenos Aires. Claro, es que uno pierde Junín, dimensión, Robert, también de la importancia que tenía el tren, ¿no? Que era tan práctico como tener un aeropuerto de primer nivel hoy en día. Esto atraía mucho a Junín. y en el tren llegaban todos los artistas de la época, iban y venían de Buenos Aires. Junín siempre fue un centro de espectáculos y cultural muy importante en todas las décadas, y ya con el desarrollo del tren era muy frecuente que los fines de semana vinieran a Junín artistas de la época, de las primeras décadas del siglo XX, de relieve, de todos los géneros, sobre todo musicales, pero también muchas compañías de teatro, a actuar en lugares donde en ese momento eran el centro de la cultura y del espectáculo, como era el que decíamos el Salón Víctor Hugo de la Alianza Francesa, o el Teatro Español, que está ubicado donde hoy está la Sociedad Española, Claro. allí en calle Narbondo, a pocos metros de calle Arias. Allí funcionó el Teatro Español, que era otro de los centros culturales muy importantes. La Sala del Teatro Italiano, por supuesto, también, por mencionar los tres íconos más importantes de donde llegaban y se congregaban los artistas y espectáculos de las primeras, podríamos decir, 4 décadas del siglo XX. Y por supuesto, Carlos Gardel estuvo allí. Las dos oportunidades posteriores que vino a Junín, que fueron en 1930 y 1933, actuó en el cine Crystal Palace, pero ya fue un espectáculo de una noche, y la última, digamos, recordemos, fue en el 33, 2 años antes exactamente de que ocurriera el trágico accidente que le costó la vida en Medellín, ¿no? Claro, aparte Gardel había alcanzado una magnitud ya para el 30 y pico que era imposible que se quedara más de una noche en Junín, ¿no? Y sí, 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 por supuesto. El dolor que causó además la muerte de Carlos Gardel, por eso yo digo que Junín, si la vida le hubiera dado más tiempo, seguramente habría desarrollado esa relación indudablemente, no tengo ninguna duda de que lo hubiera hecho, esa relación que decíamos como la que tuvo Sandro con Junín, ¿no? El dolor de los juninenses al conocerse la noticia de la muerte de Carlos Gardel, por supuesto, fue muy profunda, como lo fue en todo el país. Y en las salas de ese momento, que era el Guaraní, el Italiano y el Crystal Palace, en las semanas posteriores al fallecimiento de Carlos Gardel, se proyectaron las películas que había hecho hasta el momento en su homenaje, y en la sala del Cine Cristal, el 12 de febrero del 36, unos meses posteriores a la muerte, se exhibió una película donde se podía ver todo lo que había sido
el velatorio, la llegada de los restos de Carlos Gardel a Buenos Aires, su sepultura. Bueno, o sea, fue también una manera de que Junín le rindió homenaje a quien indudablemente tuvo y puso y establó una relación muy importante con esta ciudad, ¿no? Carlos Gardel. Así que y la placa, hay una placa en lo que queda de lo que fue el Cine Cristal que recuerda su paso. No hay muchas fotos del momento, sobre todo estas que recordaba del año 21, pero la crónica periodística, como decíamos, del Diario de la Verdad, es la que más recoge y allí se puede ver lo que fue esta realmente conmocionante y movilizador la presencia de Carlos Gardel, sobre todo la primera vez por la cantidad de días que estuvo. Imagínense, llegó el jueves 2 de junio, viernes 3, el sábado 4, el 5, que tuvo el 5 y al 6, y se fue el martes 7 de junio a las 5:30 de la mañana. Bueno, Robert, desde ya impecable el laburo tuyo, la crónica y obviamente la cobertura de este acontecimiento histórico. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo muy grande.